Bienvenidos sean a este video donde estaremos analizando la historia dominicana, específicamente la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, donde estaremos analizando los factores que influyeron para que éste llegara al poder, cómo éste basó su poder en la represión y en el medio de la sociedad dominicana, entre otras cosas que hizo durante su dictadura y que convirtió este periodo de tiempo en la dictadura más sangrienta de la historia dominicana. Nosotros somos estudiantes del Politécnico Padre Joaquín Rosselló del área de producción y realización de espectáculos y audiovisuales. Este video pertenece a la asignatura de Historia Dominicana, la cual es impartida por la docente Rosagni Soriel. Comencemos. Rafael Leónidas Trujillo, conocido como Chapita, sumergió al país en una dictadura de más de 30 años. Su dictadura fue una de las más sangrientas y corruptas de toda Latinoamérica y el país. Trujillo sumergió al país bajo el miedo y la represión política, asesinando a más de 50.000 personas durante su régimen. En este video vamos a repasar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Podemos decir que los inicios de la era de Trujillo se remontan a sus años de niñez, cuando se enlistó a la Policía Nacional creada por los norteamericanos. Trujillo desde muy joven tuvo interés por la política. Desde muy pequeño se llegó a disfrazar de Ulises Geraos, mostrando así su interés por el ámbito político y militar. Le gustaba llevar placas y medallas, por lo cual recibió el nombre de Chapita. Luego de derrocar el gobierno de Horacio Vázquez, el 24 de mayo del 1830, fueron proclamados oficialmente Trujillo y Ureña, presidente y vicepresidente del país. El 16 de agosto, a la edad de 38 años, Trujillo asumió el poder de la República. Al llegar al poder, Trujillo empezó a solucionar los problemas económicos que habían quedado tras el gobierno de Horacio Vázquez. Trujillo al solucionar la deuda externa del país, se hizo pasar por el único del país, haciéndole creer a la población dominicana que sin él en el poder, el país estaría hundido y sin ninguna solución. Al poco tiempo de su gobierno, Trujillo decidió mostrar su verdadera cara e intenciones al pueblo, sometiendo a los ciudadanos dominicanos a una sangrienta tiranía e implementando formas de represión política y social. Las personas que estaban en contra del régimen eran asesinadas sin piedad alguna, y los que aportaban al régimen debían pertenecer al Partido Dominicano y llevar una palmera como símbolo de identificación. El poder basado en el miedo. La era de Trujillo, la dictadura de 3 décadas ejercida en República Dominicana, sumió a la nación que comparte la isla española con Haití en el periodo más tenebroso de su historia. La muerte de los adversarios del régimen, el culto a la personalidad y el robo de la hacienda pública se practicaban sin pudor alguno. Trujillo basó su poder en el miedo, haciéndole ver a la población que él era capaz. Decenas de miles de dominicanos eran asesinados y sus familias eran abusadas y despojadas de sus propiedades por oponerse o por simplemente manifestar su desacuerdo con el régimen. Con mano de hierro, Trujillo puso fin al caudillismo en el país, propició cierto orden público y también mejoró el sistema económico que aprovechó para volverse rico. Acceso al poder, la puerta a la fortuna. La crisis política que hubiera desatado el caudillo en el 1928 y la crisis violenta mundial que hubiera desatado en el 1929 permitieron el ascenso al poder de Trujillo. Las libertades civiles fueron inexistentes y se cometieron muchísimas malas acciones a los derechos humanos. El atraso económico, social, político y cultural del país fue beneficio para Trujillo, pues en ese momento la sociedad dominicana no había entrado en la corriente capitalista que él mismo le cometió al país. Durante su dictadura, Rafael Leónidas Trujillo crea el Banco Central Dominicano, que este se convierte en el banco más importante del país, ya que fue uno de los primeros en crearse.
Su política económica se fundamentó en la eliminación del endeudamiento externo, la situación de importaciones y el fomento de la producción nacional. El 15 de agosto de 1938 se inauguró el puerto de Santo Domingo, lo que impulsó de manera significativa las actividades comerciales con el exterior. En el mundo de la infraestructura, el tirano creó un encabezado gigantesco por la construcción de la fábrica de cemento. También realizó fábricas de pintura y una fábrica gigante de metal, donde se fabricaba varillas. Aparte de esto, creó fábricas de cristales y vidrios para mayor facilidad para el pueblo dominicano. El tirano se encargaba de fabricar, producir y vender arroz. También vendía lácteos, derivados de cacao, café y carne de res, entre otras cosas, tanto en el mercado nacional como en el mercado exterior. El dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina abusó del poder no solo con la tortura y represión de su crimen en el 1930 y 1961, también lo utilizó en el ámbito económico, llegando a enriquecerse a costa del Estado y de la instauración de grandes molinos, hasta el punto de ser considerado en su época como uno de los hombres más ricos del continente americano y quizás del mundo. El dictador también invirtió su inconmensurable fortuna en la navegación marítima y la línea aérea. El imperio trujillista se extendió a prácticamente todas las áreas, desde la industria de mármol, minas de sal y yeso, hasta las industrias de papel y producción de medicinas, así como implementos médicos y la fabricación de pintura. Pero no solo Trujillo era propietario de todos estos molinos, también sus parientes y protegidos eran dueños de algunos otros comercios, como aseguradoras y editadoras que publicaban los periódicos más influyentes de circulación nacional para la época del régimen, El Caribe y La Nación. Sobre esto último, cabe recalcar que, para convertir este negocio en monopolio, Trujillo forzó la desaparición de diarios antiguos como el Listín Diario y La Opinión. Con estos y muchos otros negocios en los que incursionó o se apropió, Trujillo terminó convirtiéndose, a finales de su primera administración presidencial en el 1934, en el hombre más rico del país. El atraso económico, social y político-cultural del país fue un gran beneficio para Con las tierras ganaderas, Trujillo estuvo en la producción de carne, leche, azúcar, tabaco, madera y la Lotería Dominicana. Para 1937, el ingreso anual de Trujillo renovaba el $1,500,000 y en 1940 ya se había adueñado de la mayoría de las empresas dominicanas, creando un monopolio en el país. Actualmente se embarcaba principalmente concentrados de cobre, carbón, atracita, harina de pescado, azúcar y alcohol etílico. Es importante mencionar que por este puerto solo se puede exportar productos a granel, azúcar y minerales, y se puede importar todo lo que es granos. Trujillo es considerado por algunos historiadores dominicanos como una persona ególatra que se creía un ser divino. Por esa razón, durante su dictadura, él implementó el culto a la personalidad y obligó a todo el pueblo dominicano a alabarlo como el Dios supremo, bajo el lema Dios en el cielo y Trujillo en la tierra, que luego cambió el orden del mismo a Trujillo en la tierra y Dios en el cielo. Uno de sus episodios más sangrientos fue la masacre del Perejil, en la cual asesinó a unos 12,000 y 35,000 haitianos que vivían en la frontera entre Haití y República Dominicana en el año 1837. La masacre recibió ese nombre porque, para diferenciar a los haitianos de los dominicanos de piel oscura, a la gente se le hacía pronunciar la palabra perejil. Con su lengua creol, a los haitianos se les hacía difícil pronunciar la palabra de manera fluida y se delataban condenándose a su muerte. Durante la dictadura de Trujillo, en la República Dominicana, el ámbito social estuvo marcado por un control absoluto del gobierno sobre la sociedad. Trujillo ejerció un poder autoritario y represivo, utilizando métodos violentos para mantener su dominio sobre el país. En el aspecto político, Trujillo eliminó cualquier forma de oposición y estableció un régimen de partido único, el Partido Dominicano, que controlaba todas las instituciones del Estado. Se persiguió y reprimió a aquellos que se oponían al régimen
incluyendo a líderes políticos, periodistas, intelectuales y cualquier persona considerada una amenaza para su poder. En cuanto a los derechos humanos, durante la dictadura de Trujillo se cometieron numerosas violaciones. Se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas como aquellos considerados como enemigos del régimen. Además, se promovió un culto a la personalidad de Trujillo, donde se exaltaba su figura como líder indiscutible y se le atribuían cualidades sobrehumanas. Trujillo era tan que él andaba por el barrio paseando. Trujillo era malo, él paseaba en el barrio, en su carro y con toda su gente. ¿sí? Y lo más grande que él hacía era que le quitaba a las mujeres a los hombres y se las llevaba y se las daba cuando él le daba la gana. Cuando yo tenía 12 años, Trujillo pasaba por la puerta de mi casa con ese grupo de militares que él tenía, cuidándolo a él. Y cuando él quería quitarle una mujer a un hombre, la agarraba y la montaba en su carro y se la llevaba delante del hombre. Y el hombre no podía decir nada, si no lo mandaba a matar seguido. Todos esos aviones que andaban en el aire, cruzando así para allá y para acá. Y le dije a mi mamá, mataron a Trujillo, lo mataron en la capital, lo mataron. Agarraron el León, lo mataron por malo. General Trujillo, aquí manda usted, con su fuerza y brillo, yo le tengo fe. General Trujillo, siempre gobernando, el pueblo pedido.